Muy bien, en este video vamos a trabajar la ley de Ohm. Más que todo quiero que revisemos algunas cosas importantes acerca de esta ley de teoría de circuitos eléctricos. Entonces, empecemos enunciando la ley. La fórmula de la ley de Ohm es esta que tenemos marcada aquí, que dice que la corriente, vamos a de una vez ir anotando eso, nosotros decimos que I denota la corriente, de que B denota el voltaje y R denota la resistencia. Entonces tenemos tres cantidades relacionadas aquí. Tenemos la corriente eléctrica, el voltaje, que es el potencial, y la resistencia del circuito, ¿verdad? Todas estas tres, la relación entre estas tres, bueno, habíamos hecho habíamos trabajado en un video una interpretación más que todo hacia fluido de agua, de qué significaba cada uno. Entonces sería bueno que revisaran ese video. Pero aquí nos está diciendo de una la fórmula que la corriente es igual al voltaje partido la resistencia. Esta relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia la estableció por primera vez George Simon Ohm en el año de 1827. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que podemos ver con esta ley? Lo que podemos ver es que si nosotros tomamos la R y la dejamos constante, ¿verdad? ¿Sí? Hacemos igual a una constante. Entonces lo que va a suceder es de que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Y si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Entonces podemos decir que hay una relación proporcional entre el voltaje y la corriente. A mayor voltaje, mayor corriente; a menor voltaje, menor corriente. De la misma forma, si nosotros dejamos fijo el voltaje, lo vemos una constante, podemos ver que si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Eso quiere decir que la relación entre corriente y resistencia es inversamente proporcional. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, eso es lo que teníamos que hablar acerca de esto. Bueno, algunas cosas que tal vez sería bueno recordar es primero de que la corriente se mide que la vamos a notar con E o con una I minúscula, y se mide en amper, ¿sí? Amperes, amper. Y la dimensional que vamos a usar es la A. Después tenemos el voltaje, ¿verdad? Que se va a medir en volts o voltios, ¿verdad? Pero vamos a decir volts. Y la letra que vamos a usar para su dimensional es B. Y está la resistencia, que estamos usando R, que se mide en ohms. Y la letra que vamos a usar para su dimensional es la omega griega. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos esas tres relaciones. Algo que es muy importante y que se usa mucho para recordar la ley de Ohm es este triángulo que tenemos marcado acá. ¿Cómo se usa ese triángulo? Pues hagamos un recuadro aquí para aprender a usarlo. Entonces, para usar este triángulo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo lo que quiero es corriente, si lo que queremos es la corriente en función del voltaje y la resistencia, solo marcamos la corriente y nos damos cuenta que queda el voltaje sobre la resistencia. Aquí se ve que está uno sobre otro. Entonces podemos decir que I es igual a voltaje sobre resistencia. Esa es una forma de usarla. La otra forma sería, supongamos que queremos la resistencia, ¿verdad?
Entonces, en ese caso, al tener la resistencia, nos damos cuenta que el voltaje queda sobre la corriente. Entonces, esa fórmula quedaría la resistencia es igual a, les digo que vamos a hacerlo mejor, eh, para ir trabajando cada triangulito mejor. Copiemos este triángulo, ¿verdad? Y jalémonoslo para acá. ¿Sí? Yo creo que eso así queda bonito. Entonces vamos a disminuirle su tamaño. Corrámoslo un poquito más para arriba. Hagamos otra copia y jalémonosla para acá abajo. Vamos a usar 3 triángulos de estos. Otra copia y jalémonosla para abajo. Y están nuestros 3 triángulos. Ok, ahora sí. Si yo lo que quiero es corriente, vamos a marcarla. Si yo lo que quiero es la corriente, decimos corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Dense cuenta que el voltaje está sobre la resistencia. Entonces escribimos voltaje partido resistencia. Ahora, si lo que queremos es resistencia, decimos la resistencia es igual a, y si se dan cuenta aquí, queda voltaje sobre corriente. Entonces ponemos voltaje sobre corriente. Y la otra sería que quisiéramos el voltaje. Ahora sí, entonces el voltaje es igual a, y dense cuenta que aquí no queda la corriente encima de la resistencia ni la resistencia encima de la corriente, sino quedan al mismo nivel, entonces se multiplican. ¿Está bien? Así es como se usa ese triangulito y aparece mucho. Es una buena forma de memorizarlo. Si se hace muy difícil el memorizar la fórmula, eso depende de cada quien, pero por lo menos ahorita ya saben cómo usarlo. Muy bien, entonces hagamos un ejemplo de cómo usar la ley de Ohm. Pongamos ejemplo número 1. Muy bien, en el ejemplo número 1 nos piden que encontremos la corriente en este circuito, la corriente I, si conectamos una batería de 9 voltios a una resistencia de 100 ohms. ¿Está bien? Entonces, podríamos usar nuestro triangulito. Jalemos el triangulito para acá. Sí. Y pongámoslo aquí. Entonces, lo que nos están pidiendo es la corriente. La corriente. Entonces, la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. Y solo tenemos que sustituir ahí. Entonces nos quedaría voltaje es igual a 9 y la resistencia es igual a 100. Entonces solo hacemos 9 sobre 100 y eso nos daría cuántos amperios son. Entonces hagámoslo. Sería 0.09 amperios. ¿Está claro? Dense cuenta que es muy sencillo, por lo menos aplicar la ley de Ohm de esta forma. Supongamos, hagamos otro ejemplo. Pongamos ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar un poquito. Dicen que nos dan vamos a tratar de hacer el dibujo. Esto vendría aquí así. Lo voy a hacer y después seguimos. En el ejemplo número 2, como quedamos, nos piden de que encontremos el voltaje que debe aplicarse a este cautín si sabemos que queremos llegar a una corriente de 1.5 amperios, ¿verdad? Y sabemos que tiene una resistencia interna de 80 ohms, ¿verdad? Y entonces la cuestión es ¿cuánto voltaje le tenemos que aplicar? Esa es la pregunta. Entonces hagámoslo. En este caso lo que nos están pidiendo es voltaje, ¿verdad? Nosotros sabemos que voltaje es corriente por resistencia. Entonces nos quedaría aquí que el voltaje, que es igual a corriente por resistencia, nos quedaría 1.5 por, dije 80, ¿verdad? Aquí puse 8, pero es 80, perdón. 80
ohms. Entonces nos quedaría 1.5 por 80, eso es igual a 120 volts. ¿Está bien? Entonces, para que por el cautín pasen 1.5 amperios, necesitamos aplicarle 120 volts. Ese sería el ejemplo número 2. Muy bien, hagamos otro. En el ejemplo número 3 nos están pidiendo que calculemos la corriente cuando sabemos que tenemos una resistencia de 2 kilo ohms y que caen 16 voltios en esa resistencia. Entonces, en ese caso lo que tenemos que hacer es, como queremos la corriente, nos quedaría que la corriente es igual al voltaje partido la resistencia. Como caen 16 voltios, dividimos dentro de 2K ohms, que sería 2000 ohms. Hay que tener cuidado de siempre trabajar voltios con ohms, ¿verdad? Y nos quedaría entonces 16 dividido 2000 es igual a 0.0